El príncipe de Persia se ha tomado Rusia y lo ha hecho con ganas de conquistarla. Segunda partida pensada de la segunda fase de la Copa del Mundo de la FIDE 2019 y tenemos con piezas blancas a Alireza Firouzja, gran maestro iraní, un adolescente muy talentoso, el genio de Persia, versus piezas negras, el joven gran maestro ruso Danil Dubov, quien fuera campeón del mundo de rápidas el 2018. Un choque lleno de juventud y talento. Te comento que en la primera partida de este match de la segunda fase hubo resultado tablas entre estos dos, siendo Dubov blancas y Firouzja negras. Así es que el iraní, el príncipe de Persia, tiene la posibilidad de definir el match ahora en esta partida y no llegar a los desempates del día de mañana. Veamos qué aconteció en el tablero. Comencemos. Abre la partida Firouzja con E4, Dubov C5, la defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la nunca bien ponderada variante Rosolimo que tan de moda está hoy. Cabe señalar que la variante principal acá en realidad es con D4. Se sigue C por D4, caballo por D4 y ahora las negras tienen múltiples posibilidades a elegir, como por ejemplo caballo F6, o G6, o E5, o E6 e incluso dama C7. Todas estas variantes que pueden llevar a terrenos muy diferentes a las blancas. Es por ello que hoy en día se juega la Rosolimo y se evita de tal manera entrar en tan diferentes escenarios. De alguna forma, jugando alfil B5 se simplifica bastante la situación y la complejidad de una partida. G6 por parte de Dubov, Alireza, Firouzja en Roque. A ver, alfil por C6 es una de las variantes más jugadas. Y tras D por C6, seguir con D3, alfil G7, H3, caballo F6, caballo C3, enroque, alfil E3 y las blancas en la mayoría de los casos siguen con dama D2, enroque corto, etc. Con una posición bastante interesante. No obstante, el genio iraní juega enroque. Siguió el ruso con alfil G7, C3. Construyendo una muralla contra el alfil de G7, a fin que no tenga suficiente influencia en el juego. Siguió la partida caballo F6, atacando al peón D4, torre E1, protegiéndolo, enroque, H3, dama B6, atacando al alfil, A4, se protege, A6, alfil por C6, B por C6, E5. Alireza busca ganar espacio y desplazar al caballo enemigo de su casilla natural. Caballo D5, A5, dama D8, D3, D6, dama A4, tocando la debilidad de C6. D por E5, que podría considerarse como una pequeña imprecisión por parte de Dubov, por cuanto ahora vemos que queda con peones bastante ruinosos en la columna C, doblados y aislados. Por ende, probablemente en lugar de D por E5, dama C7, manteniendo la tensión en la posición sin necesidad de dejar deshecha su estructura de peones, hubiera sido una mejor opción. Pero volviendo a la partida, D por E5 por parte del ruso, el iraní caballo por E5, alfil por E5, torre por E5, dama D6 atacando a la torre, esta se quita, torre E1, alfil F5. El ruso va activando sus piezas, tocando debilidades de la posición blanca. Caballo A3, entrega el peón de D3 y las negras juegan torre FE8, protegiendo a su peón retrasado que se encuentra bastante débil en una columna semiabierta como lo es la columna E. A ver, alfil por D3 en lugar de torre E8 también hubiera sido posible, pero probablemente a Dubov no le gustaba su posición tras torre D1, C4, caballo por C4, alfil por C4, dama por C4 con una fuerte presión sobre el caballo de D5 y desde ahí el ruso
habrá estimado que no le gustaba esto. Es por ello que se decanta por torre Fe8. Siguió alireza con caballo C4 atacando a la dama. Dama C7, alfil E3 atacando en C5, caballo por E3, torre por E3. Y alireza ha decidido entregar su alfil a cambio de tener una torre bastante más activa que la de las negras en E8. Así que hay una presión considerable sobre E7. Torre a D8, caballo E5, F6, dama por C6, dama D6. En caso de dama por C6, las blancas consolidarían su ventaja con caballo por C6, con doble presión sobre 7 y además atacando a la torre de D8. Esta debiera de movilizarse de modo de defender a su peón D7 con un torre D7, pero tras D4 el blanco iría haciendo progresos en una posición abiertamente favorable para él. Así es que Dubov no quiso entrar en esto, juega dama D6, dama por D6, E por D6, caballo G4 amenazando caballo por F6, jaque y además doblete al rey y a la torre de E8. Por tanto, el ruso juega torre por E3, el iraní F por E3, torre B8, atacando al peón de B2. Mencionar que alfil por G4 también era posible, pero tras H por G4, torre B8 tocando en B2, torre B1, torre B3, rey F2, el blanco acercaría a su rey a la defensa de su peón de B2 y de esa manera activaría a su torre por otra columna. Así que probablemente Dubov ha meditado que jugar con el alfil contra caballo más las torres de ambos bandos podría brindarle a él mayores chances de desnivelar o complejizar la partida. Desde ahí entonces no captura el caballo. Torre B8 entonces tocando la debilidad de B2. Caballo por F6 jaque, rey G7, caballo D5, torre por B2, E4 atacando al alfil, alfil D7, torre F1, alfil C6, perdón, alfil E6 porque se amenazaba torre F6 y la caída del peón de D6, caballo C7 atacando al alfil y peón simultáneamente. Sin embargo, el peón de A6 no es tan comestible como se podría pensar. Dubov responde ahora alfil D7 y alireza caballo por A6, que pierde la ventaja en la partida. La razón es que el caballo ahora estará prácticamente encerrado, por tanto, pensar en lugar de caballo por A6 en un C4 ubicando los peones en el mismo color por donde corre el alfil rival hubiera sido una buena estrategia tendiente a quitarle movilidad a la pieza oponente. Pero bueno, en la partida se jugó caballo por A6, torre B7, C4, alfil E8, E5, buscando desviar al defensor del peón C5 a fin de capturar de caballo en C5 y de esta manera liberarse el equino de su encierro. Torre A7, caballo B8, torre B7, caballo A6, torre A7 y Dubov parece feliz con la opción de tablas, pues esto obligaría a ir mañana a los desempates. Pero Alireza Firouzja no quiere ello y se la juega con caballo B8 y ahora torre B7 y las blancas juegan E por D6 entregando el caballo y de esta manera el chico iraní arriesga y demuestra que quiere ir por el triunfo. Torre por B8, torre E1. La apuesta del gran maestro de blancas es provocar dificultades al negro con dos peones pasados distantes. Rey F8, algo imprecisa, porque esto permite la irrupción de la torre blanca hasta la séptima fila. Por tanto, alfil C6 parecía algo más precisa, y si ahora torre E7 jaque, se seguiría con rey F6 atacando a la torre blanca, lo cual no permitiría el avance del peón a D7. Era bastante más activa, pero bueno, Daniil Dubov juega rey F8, torre E7, si te fijas ambos con muy poco tiempo en el reloj, torre D8, A6,
torre por D6. Si te fijas, ha habido una modificación en el reloj, y esto porque se les exige 40 jugadas para 1 hora y media, y vimos cómo pasaron el control de la jugada 40, ya estamos en la jugada 40, y el reloj de ambos jugadores ahora está en los 30 minutos. Siguió la partida A7, entregando su torre, pero para coronar, por tanto, torre D8 por parte de Dubov. Torre B7. La idea del blanco es clara. Torre B8 y apoyar la coronación de su peón. Sin embargo, esto es un error. Ya veremos por qué. La jugada correcta aquí era torre C7 atacando en C5. Ahora, si torre A8, entonces rey F2 y así se buscaría atacar al peón de C5 pero con el rey. Y así la torre blanca mantendría la defensa de su peón de A7. Las blancas estarían mejor. No obstante, con este torre B7 que es impreciso por parte de Alireza, el ruso logra la igualdad. ¿Y qué es lo que juega? Alfil C6, que es un nuevo error de Dubov, el cual podría haber seguido más bien con torre A8, y ahora la idea de torre B8 no sirve por torre por A7 y las negras ganarían. Ahora, vuelvo a reiterar, mi idea no es enjuiciar o criticar a los grandes maestros. Lejos estoy yo siquiera de ser digno de atarles el zapato, ¿verdad? Pero el asunto está en que cuando uno ve la partida posteriormente o cuando la está viendo en el momento, uno va detectando ciertas cosas, y habitualmente yo me tomo 1 hora, por ejemplo, para revisar una partida y la reviso tan profundo como puedo. Entonces ahí uno va viendo algunas cosas que no son tan precisas. Y bueno, sí es verdad que es bastante más fácil que jugar una partida de manera precisa, ver algo que ya se jugó y ya terminó, ¿verdad? Eso, por supuesto que lo admito, feliz lo hago, pero bueno, para términos educativos, ¿verdad? Pedagógicos, es que yo voy mencionando por qué es un error y por qué, por ejemplo, otra jugada puede ser una imprecisión. De esa manera vamos aprendiendo todos, ¿verdad? Bueno, aclarado ello, entonces, luego de alfil C6, que es un error, me gustaría mostrar cuál era la jugada en realidad correcta. Torre A8. Y ahora la idea de torre B8 no sirve, mencioné, por torre por A7, ¿ok? Bueno, esa fue como una repetición. Luego de torre B7, alfil C6, entonces vimos que esto es un error porque permite torre C7 que ataca al alfil de C6, alfil E8, rey F2, G5, rey E3, H6, G3, alfil G6, amenazando sobre D3, pero esto al blanco no le importa, pues continúa torre B7 para torre B8 y coronación a la siguiente. Así es que Dubov apuesta por jugar un final con calidad de menos a través de torre por D3 jaque. Siguió la partida rey F2, torre A3, torre B8 jaque, rey G7, A8 igual dama, torre por A8, torre por A8. Y acá tenemos, señoras y señores, el final con calidad de ventaja para el chico persa. Veamos si logra concretar esta ventaja. Alfil D3, ataca al peón de C4, torre A4, rey F6. Por supuesto, si ahora venía alfil C2 atacando a la torre, que ya no podría seguir en la defensa de su peón de C4, igualmente se podría continuar con torre A5 y caería el peón de C5, ¿verdad? Así es que por ello Dubov no hace alfil C2, sino que intenta mejorar la posición de su rey con rey F6. Rey E3, alfil F1, H4, G por H4, G por H4. Vemos que es Alireza el que tiene apuros de tiempo. Sin embargo, Dubov ahora juega rey E5 que busca mejorar la posición de su rey, pero que igualmente no le sirve para salvar la partida. Continúa Alireza con torre A6 atacando al peón H enemigo, alfil por C4. Y ahora el blanco debe ser muy cuidadoso de no perder su peón H. Caso contrario, esto podría ser tablas o hasta derrota para él. Torre por H6. Y ahora Dubov piensa por 10 minutos la siguiente jugada. Alfil E6. Y puedes ver ya en el reloj que ahora es el ruso el que tiene menos tiempo en el cronómetro. Torre G6, alfil F5, torre G1, rey F6, H5. Intentando avanzar con el peón a la vez
que esta torre corta el paso al rey enemigo para que no pueda darle caza a dicho peón. Alfil H7, H6, alfil G6, rey D2, rey F7, rey C3, rey F6, rey C4, alfil F7 jaque, rey por C5. Las chances de tablas del negro se han evaporado. Alfil G6, rey D6, el rey se va acercando a su peón poco a poco para poder promocionar. Rey F7, rey E5, alfil D3, torre G7 jaque. Y tras esto, Daniil Dubov abandona la partida. El caso es que si ahora rey F8 sigue rey F6, alfil E4, H7, hay que entregar el alfil por H7, torre por H7 y este final se gana fácil con jaque mate en pocas contra el rey negro. Con este triunfo, Alireza Firouzja avanza hasta la tercera fase de la Copa del Mundo al grupo de los 32 mejores y con ello demuestra su gran estado de forma, pues tanto en la primera y ahora en esta, la segunda fase, no ha necesitado ir a los desempates para avanzar. Siempre gana en las dos partidas lentas. Un crack, el príncipe de Persia, y ahora espera rival entre Ding Liren y Mousesian. Así es que imagínense, por ejemplo, un duelo Alireza Firouzja contra Ding Liren, un duelo asiático por la tercera fase de esta Copa del Mundo FIDE 2019. Ambos ahí luchando por entrar al grupo selecto de los 16 mejores. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación o haciéndose miembros. Y hago una aclaración final. Digo que el rival saldría entre Ding Liren y Mousesian porque ambos empataron las partidas pensadas y por tanto mañana tienen que ir al desempate. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.